Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Splitbook. Yo soy Cami y el día de hoy les traigo un nuevo video. Bueno, como ven en el título del video, hoy vamos a continuar con la serie de cómo escribir un libro y esta vez nos toca hablar sobre los diálogos, algo sumamente importante en las novelas y que ayudan al lector a enterarse de cosas y conocer un poquito más sobre las personalidades de nuestros personajes. Así que los diálogos son sumamente importantes y hay que saber escribirlos y explicarlos bien. Bueno, a continuación les voy a compartir 4 tips para escribir buenos diálogos. En realidad se puede profundizar muchísimo más en los diálogos porque es un tema extenso, pero bueno, quería compartirles a continuación estos tips que a mí me han funcionado y espero que a ustedes también les funcione y les sirva. El primer tip es leer nuestro diálogo en voz alta o con algún lector de texto. Esto nos va a ayudar a ver si la conversación suena de una manera natural, como si nosotros estuviéramos hablando con algún amigo, algún conocido, o en el caso de que sea algo más formal, cómo sonaría, ¿no? Y si no suena el diálogo muy robotizado para que no nos pase cosas así. Hey, hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás escribiendo? Estoy escribiendo los diálogos de mi novela. Creo que están quedando re buenos. Me gustan. A ver, ¿me lo lees? Quiero ver qué tal es el diálogo. Sí, te los leo y me decís qué opinas. Hey, hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bastante bien. ¿Y vos? Bien, también. Qué bueno. Me alegro que estés bien. Es lindo verte. ¿Qué opinas? Está re bueno el diálogo, ¿viste? Creo que quedó bastante bien. ¿Querés un mate? Pensé que todavía no había empezado bien el diálogo. Ese es el diálogo. Y así va a salir en el película. Por eso recordemos que los diálogos siempre tienen que brindar una información. No podemos poner diálogos porque sí. Si bien los diálogos nos ayudan a respirar de toda la narración, este diálogo tiene que dar una información. No puede ser un diálogo que no cuente nada y no aporte nada a la historia ni a la trama de la historia. El segundo tip es tomar un rasgo de su personalidad y basarnos en ese rasgo para poder crear su forma de hablar, su forma de expresarse, ¿no? Para saber cómo va a hablar ese personaje en específico dentro de la novela. ¿Por qué? Porque no todos los personajes hablan igual. Por eso cuando nosotros leemos un libro, por ejemplo, de fantasía, tenemos que el héroe se expresa de una forma heroica y es muy correcto tal vez, y el villano es una persona malvada que por ahí hasta puede llegar a insultar y hacer ese tipo de expresiones, ¿no? Y tener ese tipo de expresiones. Por eso lo que yo recomiendo para que no se nos haga una laguna mental y decir, pero este también hablaba así, ¿cómo hago para tomar un rasgo de su personalidad y volcarlo eso al diálogo? Por ejemplo, creo que lo había mencionado en otro video, si lo encuentro por acá, se los dejo por acá arriba. Pero lo que yo suelo hacer para orientar y saber cómo van a hablar mis personajes es crearme un diálogo X fuera de la historia, que no tenga que ver con la trama, para ver cómo va a hablar, ¿no? Por ejemplo, si tengo un personaje que es muy inteligente y se destaca por ser un sobredotado, este personaje tiene que comunicarse de una forma que se note que sabe mucho. Si le preguntan sobre matemática va a saber, si le preguntan sobre lengua va a saber, si le preguntan sobre ciencias va a saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo pongo a Pepito que empieza con un diálogo y abajo pongo otra persona X que le responde y entonces vamos viendo cómo se va comunicando. Pongo al lado a mi otro personaje y hago exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo tengo un personaje que si alguno de mis lectores nos está viendo, que es Aurelio Hans. Este es un escritor que es un asesino, y este escritor es muy culto. Por lo tanto, su forma de hablar es muy formal. Él no te va a hablar con insultos, o si lo hace como que lo va a disfrazar, ¿no? Entonces, jugar con su personalidad, ver qué de su personalidad destaca más y qué de ello podemos tomar
para hacerle expresiones, muletillas o decirle, por ejemplo, cada vez que termina de una frase diga algo, ¿no? Algo X. Por ejemplo, mi escritor de La confesión de Aurelio Hans, cuando termina de contar sus confesiones, siempre suele invitar al lector o decirle al lector, tengan cuidado porque capaz que ahora ustedes sean los próximos protagonistas de mi historia. Es un personaje al que lees y le tenés miedo. Entonces tenemos que también generar eso en el lector. Es decir, oh, mira, no, esto está hablando, qué miedo se me lleva a encontrar, o qué miedo que le diga eso. Para que, bueno, como mencioné en el título anterior, no sean los diálogos muy robotizados y no se haga como ese diálogo así y sea muy agotador o muy aburrido incluso, y que el lector deje el libro porque diga, no me está brindando nada de información relevante este diálogo para seguir leyendo el libro, ¿no? El tercer tip es agregar acciones luego de los diálogos. Nosotros cuando hablamos generalmente no estamos quietos, siempre movemos algo. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando y estoy moviendo mis manos. Es poco común que nos encontremos con una persona que esté seria sin mover nada del cuerpo, sin hacer alguna acción. O sea, a menos que sea una persona súper tranquila, que es súper relajada y que no tenga drama de no mover el cuerpo, ¿no? Pero generalmente lo solemos hacer. Entonces está bueno por ahí agregar algún tipo de acción luego del diálogo. Tampoco hay que abusarnos y hacer muchas descripciones de esta acción luego del diálogo. ¿Por qué? Porque nos pierde el sentido del diálogo. Por ejemplo, podemos decir, respondió moviendo las manos. Ahí tenemos una acción. Pero si por ejemplo a esta acción le agregamos, respondió moviendo las manos y de repente se cayó un vaso de la cocina y eso estamos haciendo mucha acotación, mucha descripción luego del diálogo que se puede poner después y no en ese momento en el que está hablando el personaje. Entonces, podemos hacer la acotación con una acción, pero que esta no se extienda demasiado para que no se pierda el diálogo y que después el lector tenga que volver de qué era lo que estábamos hablando y no se pierda en toda esa ejecución de agregar más información que por ahí es innecesaria. Y el cuarto tip es aprender a utilizar bien las acotaciones. Con acotaciones me refiero a todos estos verbos que utilizamos a posteriori del diálogo, ¿no? Por ejemplo, eres una tonta, dijo riendo, ¿no? Ese verbo dijo es una acotación. Es muy común encontrarse con el dijo todo el tiempo. Pero por ahí, si no lo sabemos utilizar bien a las acotaciones, es mejor dejar dijo y no poner otra acotación que no tenga nada que ver con lo que está hablando. Porque, por ejemplo, eres una tonta, ordenó María. ¿Qué tiene que ver el ordenó con que ese diálogo de que es una tonta? No tiene absolutamente nada que ver. Entonces, hay que aprender a utilizar bien ese tipo de verbos y ver en qué contexto estamos hablando, en qué momento, o sea, ¿por qué dijo eso el personaje? Y no podemos ponerle al lado ordenó María. ¿Le ordenó que era una tonta? No tiene mucho sentido. Entonces, o exclamó, le gritó. Ese tipo de verbos que peguen con lo que está diciendo el personaje. Igualmente es un tema muy complejo el de las acotaciones porque se suele confundir mucho, lo mismo que utilizar el exclamó, añadió, comentó. Yo también lo utilizo mucho y por ahí sí se me pasan porque es algo que se nos ocurre muy rápido y decir, bueno, como sinónimo del dijo pongo comentó. Hay que tener en cuenta y pensar bien qué está hablando el personaje, qué nos está diciendo y si el verbo que estamos poniendo como acotación hace referencia al diálogo. Y si por ahí no se nos ocurre qué verbo puede servir, ponemos el dijo, que es mejor que poner cualquier otra cosa que no sirva y que haga confundir al lector cuando esté leyendo. Porque si lee, eres una tonta, ordenó María, va a decir, ¿cómo que le ordenó que era una tonta? No tiene sentido y presta a este problema de las confusiones. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Me cuentan en los comentarios si ustedes, cómo escriben ustedes los diálogos, si se les complica el tema de los diálogos, para ver si hacemos alguna segunda parte hablando de este tema con más profundidad. O podemos incluso hasta hacer un vivo para ver cómo trabajar los diálogos. Creo que eso estaría súper bueno, así que me lo pueden dejar en los comentarios.
Yo llego hasta aquí, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales, que también ahí estoy subiendo consejitos y cosas de escrituras, así que ahí estoy un poquito más activa que por acá por YouTube, que por ahí me vuelven a grabar los videos, pero bueno, acá estamos otra vez. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo de oso y un beso gigante y hasta la próxima. Adiós.